Lilian, aquí y allá. La verdad que sí, estamos en un mundo hiperconectado. Es difícil ya que las ideas no sean ideas globales. Y claro está, el mundo ha evolucionado, la tecnología ha hecho que nuestras vidas cambien. Tenemos que tener ciertos cambios en nuestra forma de ver la vida. Ahora, existen esos valores que quizás son incambiables, que son valores eternos, que son valores enraizados en nuestra humanidad. Sí, sí, ciertamente nosotros estamos convencidos y creemos en un Dios que creó todas las cosas y así mismo como ha establecido leyes físicas, ha establecido leyes morales. Por ejemplo, matar donde sea está mal. Bueno, si te pones a ver, hay personas que matan en nombre de la religión. O sea, Sí, fíjate cómo cambia un poco la percepción, cambia la forma de ver las cosas, ¿no? sí, porque ahí entra el tema del pecado en el corazón del hombre que hace que personas vayan en contra de esa ley moral que Dios ha puesto en el corazón del hombre, que se manifiesta a través de la conciencia, que la conciencia te dice, eso está bien, eso está mal. Una persona que no es cristiana, que no cree en el Dios de la Biblia, tú dirías que, ¿cómo identifica el pecado? ¿Qué le pasa? ¿Cómo siente eso? Su conciencia, todos, por eso, bueno, Romanos capítulo 1, uno se mira en el versículo 21 que habla de que Dios ha dado su ley moral en el corazón de los seres humanos y que se manifiesta a través de la conciencia. Lo que pasa es que el pecado empaña la conciencia del hombre. Y O el entonces, adoctrinamiento, ¿no? y también, si no está la verdadera, si Dios no está en el corazón de alguien, entonces esa persona puede ser permeada por otras ideas. Pero hay personas ateas que son buenas personas Sí, y buenos ciudadanos. y lo que se demuestra con eso es que Dios ha puesto su ley moral en el corazón de los hombres. Ahora bien, pueden hacer buenas acciones, pero definitivamente no pueden llenar el estándar que Dios pide, porque solamente eso es posible a través de la salvación que obtenemos por medio de Jesucristo. Entonces, los valores morales son absolutos. El relativismo moral, imagínate una sociedad que las hay, que se fundamente en el relativismo moral. Lo que es bueno, ya no hay bien ni mal. O sea, es lo que cada cual decide. Eso es la selva. Sería como una anarquía, ¿no? Una anarquía. Entonces, el Código Penal, y es un muy buen punto como para caer en algo muy fundamental del Código, el Código Penal que fue boicoteado, ese código como está, garantiza derechos humanos. A ver, vamos a entrar en derechos eso. humanos. ¿Por qué? Garantiza derechos humanos porque su fundamento es la Constitución. Por ejemplo, una de las críticas es que se sacó las palabras orientación sexual del artículo 187 del Código Penal. Cuando se habla, ese artículo lo que trata es del tema de la discriminación, en contra de la discriminación. En ese artículo lo que se puso fue un copy-paste del artículo 39 de la Constitución, que habla del derecho de la igualdad. O sea, te dice que tú no puedes ser discriminado por tu sexo, por tu nacionalidad, por tu origen, por tu conciencia, o sea, las cosas que tú consideras y un sinnúmero de cosas que son intrínsecas a todos los seres humanos. Entonces ahí estaría incluida la orientación sexual. Porque una persona que sea homosexual tiene un sexo con el que nació. Ahora, ¿cómo se califica discriminación? Porque muchas personas han alegado de que esto daría pie, por ejemplo, al excluirlo, de que personas de la comunidad LGBTB no tendrían acceso, por ejemplo, a ciertos empleos, que podrían ser, vituperados, que podrían ser insultados. ¿Eso es verdad? Es que aquí no existe la discriminación contra ese grupo. Y una de las evidencias más fuertes fue lo que pasó en el 2014. Aquí, el señor Martín Cepeda, nadie lo conoce así, porque lo conocen como Mía Cepeda, que es un hombre que tiene su cuerpo parecido al de una mujer y se viste de mujer, pero es un hombre. El presidente Danilo Medina en el 2014 le dio un decreto para que cambiara en todos sus papeles su nombre. Eso es público. Entonces, ¿cómo me van a hablar de discriminación? Las marchas del orgullo gay. ¿Quién le detiene esas marchas a los homosexuales en el mes de junio? Nosotros, hace muchos años, hace unos años atrás, recuerdo que estábamos tratando de hacer una marcha, nada que ver con este tema, para exaltar valores cristianos y a nosotros se nos prohibió. Entonces, ¿cuál es el problema de las palabras orientación sexual? Que eso es preferencia. Entonces, a nadie en República Dominicana se le discrimina por lo que hace en su habitación con otro adulto a nivel sexual. ¿A quién se le discrimina por eso? A ninguno, a ningún ser humano se le discrimina por eso. Y eso no es intrínseco, eso no es derecho humano, porque eso es
de un grupo y son preferencias. Las preferencias no pueden llevarse a un código que habla de penas. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Eso te iba a decir, es un código penal y de crímenes. Eso no es un crimen. O sea, eso no es un crimen. Entonces, ¿pero qué es lo que se busca? Porque hay un precedente muy importante. Okay. En países como Estados Unidos y en Europa, donde existen leyes ley en contra de la discriminación por asuntos de género, de la orientación sexual, estas leyes en esos países, estos grupos lo que hacen es que, por ejemplo, y eso está documentado y ahí está todo, en Estados Unidos, floristas que parejas homosexuales le piden que hagan arreglos florales para su boda, si ellos le dicen que no, por razón de su conciencia, que es un derecho humano, o sea, la libertad de conciencia y de expresión es un derecho humano. No es un crimen. No es un crimen. No es un crimen. Es importante hacer esa salvedad. Ahora, muy buen punto. Exactamente. No es un crimen. Entonces, estas personas le dicen que no por razón de su conciencia. ¿Y qué hacen ellos? Los denuncian y ahí están demandados porque tienen leyes que dicen que eso viene siendo como una discriminación. Okay. Se convierten en leyes mordazas, leyes que atacan, leyes que están en contra de la discriminación. En República Dominicana, señores, no existe la discriminación a la comunidad LGBTIQ+. Están en los medios de comunicación, están en diferentes tipos de empleo, hacen marchas, nadie se la prohíbe, como mencionaba anteriormente. No existe eso, eso es una mala campaña a la sociedad dominicana. ¿Sabe qué ha pasado? ¿Por qué es que esta agenda avanza tanto? Ahora, ¿por qué se excluye entonces la terminología? Porque no es derecho, porque no es penal. Entonces esto es importante, estamos hablando de leyes penal, aquí, exacto. Porque fíjate algo, hay personas que no le va a importar un comino, quizás cuáles son las creencias de los legisladores. Lo que le importa es que se esté legislando en representación del pueblo dominicano y a favor del pueblo dominicano, exacto, del desenvolvimiento correcto de la sociedad. Entonces, aquí estamos hablando quizás es de una terminología legal, de un aspecto legal que se está tergiversando, si te estoy entendiendo. No, totalmente, o sea, okay, se está hablando, se quiere incluir en un aspecto legal algo que no tiene nada que ver con aspecto legal. Incluso eso parecería como un boomerang, porque ¿por qué tú quieres incluir tus preferencias privadas en algo que pueda ser legislado y penalizado en un código? Esa parte no la entiendo. Exacto. Ahora bien, pregunta también, los derechos de la mujer. Asimismo, como se ha hablado de los derechos de la comunidad gay, los derechos de la mujer están en palestra y sí, la mujer dominicana ha tenido, se ha tenido con ella una deuda histórica en muchos aspectos. Fíjate que nosotras empezamos a votar hace poco tiempo, incluso, ya eso habla muchísimo de cómo se ha desarrollado el aspecto legal en torno a las mujeres en la República Dominicana. ¿Dónde hay una línea que se rompe entre los derechos de la mujer y las tres causales? Excelente pregunta. El Código Penal, como está, garantiza los derechos de las mujeres, incluyendo el tema de las mujeres embarazadas. Porque se aprobó una causal, ¿no? No, lo que pasa es que hay una protección que en el código protege a la mujer. Lo que pasa es que estos grupos, realmente lo que está detrás de estos grupos, porque uno lo ha visto en otras naciones, es que hay precedente, Adelina. O sea, nosotros estamos muy claros de que hay precedente. Se empieza con las tres causales, pero después se legisla para buscar el aborto libre. Entonces, en el artículo en el 123 del Código Penal, 113, perdón, del Código Penal, habla de que a las mujeres embarazadas, si la madre está en una situación donde puede poner en riesgo su vida, los médicos deben agotar todos los recursos médicos y técnicos para salvar las dos vidas. Y si se llega a un punto donde evidentemente hay que salvar una, es a la mujer. Y eso se ha hecho en nuestra nación. Sin embargo, tengo entendido, me corregirás en el próximo bloque si me equivoco, de que se ha despenalizado a los doctores y a las personas que están practicando o salvando, entre comillas, la vida de la madre en estos momentos, pero a la mujer se le ha endurecido la pena o se ha penalizado. Eso me lo vas a contestar luego de esta pequeña pausa comercial. Ustedes quédense ahí, que solo se pone mejor. Ya volvemos.